El Centro de Formación Grupo 4 en línea presenta Luego de conversar sobre qué es la fantasía épica, cuáles son sus características, diferencias con otros subgéneros como alta fantasía, vamos ahora a conversar sobre por qué es tan popular la fantasía épica actualmente. ¿Por qué ha tenido ese boom, ese despertar de la fantasía épica en los últimos años? Y por últimos años entiendas en los últimos 20, en las últimas 2 décadas. Pues bien, debemos mencionar que el siglo XX ha sido muy fructífero. Disculpen. Ha sido muy fructífero en cuanto a la creación y aparición de muchas obras dentro de este subgénero. Desde inicios del siglo XX, por ejemplo, con Conan el Cimercio, conocido en la década de los 80 con las películas de Schwarzenegger como Conan el Bárbaro. También con la trilogía del Señor de los Anillos, con La Historia Interminable de Michael Ende o La Historia Sin Fin, dependiendo del país y su traducción. Y la influencia de estas historias y muchísimas otras podemos notarlas incluso en la actualidad, en obras más recientemente publicadas. Las premisas, es decir, los principios en que se fundamentan estas obras, así como muchas otras de comienzos del siglo XX, es que se basan en la lucha del héroe contra un villano, contra la magia o contra grandes enfrentamientos bélicos, batallas, guerras, y que este tipo de historias podemos ver que empiezan a mermar o comienzan a superarse, dando pie a otro tipo de fantasía épica a partir de 1990, que suelen ser las historias más recientemente leídas por nosotros, y podemos ver la diferencia. Tenemos un antes y un después, según la obra haya sido escrita y publicada. Dentro del curso que estamos promocionando, vamos a abordar los diferentes autores y sus obras según el periodo histórico, porque el contexto sociohistórico del autor va a influir mucho, siempre ha sido así, va a influir en la escritura de la obra, por lo que las historias publicadas a comienzos del siglo XX son un módulo a abordar. Los autores de la segunda mitad del siglo XX son otro módulo a abordar, y las historias de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI conforman el último módulo a desarrollar. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia cronológica? Porque dependiendo de la época en que fueron escritas y posteriormente publicadas, los estereotipos van paulatinamente rompiéndose, haciéndose a un lado, y comienza a deshacerse esa marcada diferencia entre el bien y el mal. Ya el héroe no es perfecto, ya no es un personaje que diferencia el bien y el mal, que es incorruptible. Poco a poco vamos viendo cómo el héroe se convierte en un antihéroe. También vamos a abordar posteriormente qué es un antihéroe, pero es un personaje que no es blanco o negro, está cargado de matices, de grises, porque muchas veces va a estar tentado por el mal, muchas veces va a caer en esa tentación, en diversas oportunidades va a tener dilemas morales. No, en resumidas cuentas, no es un ser perfecto, sino que como todo ser humano tiene defectos y virtudes que son lo que lo definen, lo caracterizan como persona y como ser especial, que va a ser el encargado o la encargada de luchar por esa causa. También creo que esto es un spoiler para algunos, pero si no han visto la última temporada de Juego de Tronos todavía, pues sí, va a ser un spoiler, perdón. Podemos ver en el segundo episodio
en la escena en que casi todos los personajes principales están reunidos frente a la chimenea porque están esperando que amanezca para la batalla final contra los muertos vivientes. Y Tyrion, así le digo yo por lo menos, los nombres en inglés no se me dan muy bien y lo vamos a ver en el módulo en los diferentes módulos cuando hablemos de autores franceses, alemanes o británicos. Pues bien, dejamos eso a un lado. Frente a la chimenea, Tyrion hace referencia a que casi todos los allí presentes, Jaime, Lady Brienne, perdón, todos en algún momento han peleado o han conspirado contra Invernalia, contra Winterfell. Y sin embargo, en ese momento todos están allí para pelear por ella, por el reino. Fíjense que esto es un dilema moral, es bastante ambivalente, porque en un principio de la historia, e incluso a lo largo de las temporadas y de los libros, muchos personajes conspiraron, pelearon contra Invernalia, contra Winterfell, incluso pelearon contra Jon Snow y contra sus hermanos, pero al final de la historia Tyrion se da cuenta que se unieron para luchar contra un fin común, contra los muertos vivientes, y que se reunieron para luchar junto con Jon Snow porque las diferentes circunstancias les hicieron ver que una alianza era más beneficiosa. Pues bien, esos dilemas morales, esos cambios de pensamiento, esos cambios ideológicos, forman parte de la fantasía épica de los últimos años. Esa diferencia no tan marcada del bien y el mal es lo que permite que la historia vaya avanzando. Vemos cómo los personajes no son planos, es decir, no permanecen estáticos, inmutables desde principio a fin, sino que van evolucionando, así como su moral puede ir como un péndulo, puede ir hacia un lado, puede ir hacia el otro a lo largo de la historia y de las circunstancias. El personaje va evolucionando, no es plano, sino que va constantemente cambio, evolución. También otra característica importante de la fantasía épica actual es que se incorpora la intriga, el suspenso o el desarrollo social. Es decir, ya no es una historia enfocada netamente en la batalla, en la guerra, sino que se incorporan aspectos de intriga, intriga palaciega, de corte. Tenemos, por supuesto, entre las características el origen del héroe o de la heroína, así que ese suspenso a lo largo de la historia sobre de dónde viene, quiénes fueron sus padres, por qué él o ella es la elegida, forma parte de la trama. También existen dos tipos de corrientes, pudiésemos decir, en cuanto a la fantasía épica actual. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos dos tipos de historias. La primera suelen ser aquellas obras ambientadas en un mundo pseudo medieval, parecido a la Edad Media, en donde los autores hacen el esfuerzo de basar su historia en elementos propios de esa época, en hacer lo más real y creíble posible esa historia, con explicaciones bastante lógicas y detalladas en cuanto al aspecto social, económico e histórico de esa era, de ese momento. Así como también podemos encontrar historias que se separan por completo de la realidad y son mundos creados o basados en la fantasía y la magia. Por supuesto, aunque estén basadas en situaciones fantásticas, mágicas, no dejan de formar parte de la realidad de la historia. Vemos que son dos corrientes, dos tipos de historias opuestas entre sí, pero que ambas son válidas al mismo tiempo. Podemos encontrar historias basadas en épocas y en
reinos reales, así como podemos tener historias basadas en momentos y reinos fantásticos, ficticios, y ambos pueden convivir pacíficamente. Podemos tener novelas de este estilo o novelas del otro y aún así ser ambas igualmente válidas. Ahora, dentro de estas dos corrientes tenemos historias muy famosas y que han influido a las más actuales, como ya las hemos mencionado anteriormente, las obras, por ejemplo, de Tolkien, como El Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos. También tenemos la saga de las Crónicas de Narnia, escrita por Lewis. Como dato curioso, para quienes no lo sepan, ambos autores, Tolkien y Lewis, no solamente son contemporáneos, sino que se conocían y eran amigos. Y fíjense que sus historias, aunque pertenecen al mismo género, no son historias similares y podemos ver que la trama, los personajes son muy diferentes entre sí. Pero lo que llama la atención es que estos personajes, estos autores tan importantes dentro de la historia y la literatura, no solo sean contemporáneos, no solo sean del mismo país, sino que hayan sido amigos. Ese es un dato curioso e interesante para todos nosotros como fans de la literatura. Pues bien, continuamos, cerramos el paréntesis. Gracias a estas nuevas obras del género épico que han surgido en los últimos años, que nos recrean en épocas pasadas, reinos pasados, así como en los últimos años también podemos ver que han ido apareciendo cada vez más y más autores y autoras que no son de origen británico. Vamos a ver que en los módulos del curso, los primeros autores de inicios del siglo XX, casi todos eran británicos. En el caso de Lewis y Tolkien es un ejemplo claro de eso. En la actualidad, es decir, cuando digo actualmente me refiero a los últimos años, no solamente en el 2019, han ido surgiendo autores de otras locaciones, de otros países, tanto estadounidenses, polacos, españoles, canadienses, y hace que el género de la fantasía épica se vaya renovando constantemente, porque la perspectiva, el estilo de la escritura es diferente según el país por el contexto sociohistórico, y eso hace que el subgénero se vaya enriqueciendo cada día. Asimismo, podemos ver que en las historias actuales la trama es más compleja, ya no es tan lineal, no es tan simple. Cuando digo simple me refiero a que desde un principio sabemos hacia dónde va, qué es lo que se persigue, qué es lo que se busca. En las historias actuales, debido a ese elemento de intriga, suspenso, muchos autores dicen que se debe a la influencia del cyberpunk. En las historias actuales se plantean ideales y personajes más ambiguos, como ya hemos mencionado. Ya no son personajes planos, sino que tienen dilemas morales. Y eso hace que la historia por momentos se vuelva un poco difusa porque no sabemos qué orientación va a tener, porque va a depender de las decisiones que tome el personaje en momentos claves de la historia. También podemos ver que en la actualidad la fantasía épica ha ido evolucionando porque ya los personajes principales no solo son hombres, también se han ido involucrando heroínas dentro de la historia, y es algo muy importante y que debe mencionarse, porque ya los personajes femeninos no son solo de relleno, no son solo una damisela en apuros o un personaje que aparece por momentos, pero realmente no tiene una importancia dentro de la historia. En los últimos años los personajes femeninos han ido adquiriendo poder dentro de la historia, se les ha dado cada vez más importancia, y lo que es más relevante y digno de mencionar es que ahora ya existen heroínas dentro de la fantasía épica. En las décadas anteriores eso no ocurría. Podemos citar El Señor de los Anillos. Vemos que la comunidad del anillo está conformada solamente por hombres. Hay solamente dentro de la historia 2 personajes femeninos importantes, y digo importantes porque tienen diálogo, porque tienen nombre propio,
porque en otras historias de fantasía épica los personajes femeninos entran y salen y muchas veces ni siquiera nombre tienen, por lo que son irrelevantes dentro de la historia muchas veces. Podemos ver cómo esa evolución va paulatinamente ocurriendo. Por último, para no prolongar más el video y no profundizar tanto, porque se hace tedioso un video promocional de esa manera, es que este siglo XXI promete ser más demandante en cuanto a la lectura de obras de fantasía épica. Eso se debe a que los jóvenes, los adolescentes, los adultos contemporáneos están cada vez más inmersos en las historias de fantasía épica gracias a productos del cine, de la televisión, juegos de video, roles, y eso hace que ese interés que nace por la fantasía épica a través de los medios audiovisuales les permita incursionar dentro de la literatura, incursionar dentro de las novelas de fantasía épica. Si deseas aprender más sobre este tema y otros, así como conocer las diferentes ofertas en nuestros cursos y diplomados, visita nuestras redes sociales o nuestra página web www.grupo4enlinea.com.